Hola, soy José Julio Fernández Rodríguez, el director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy os ofrecemos una interesantísima mesa de análisis sobre un tema de enorme repercusión: tecnologías disruptivas y derechos fundamentales, ni más ni menos. Para ello contamos con tres reputados especialistas en el tema: Mónica Arenas Ramiro, de la Universidad de Alcalá; Lorenzo Coutinho Hueso, de la Universidad de Valencia; y Ana Abacatoira, de la Universidad de A Coruña. Sus intervenciones, ya veréis, no os defraudarán. Por su parte, hay que reconocer también en esta pequeña presentación que contamos con el apoyo del Instituto Español de Estudios Estratégicos, al que agradecemos públicamente, por lo tanto, pues su colaboración. Comienzo yo haciendo una pequeña introducción, como estoy diciendo, un pequeño enfoque situacional. Como es sabido, la sociedad de la información se desarrolla paulatinamente desde los años 80 del pasado siglo, provocando una gran repercusión en términos sociopolíticos y jurídicos, entre otros. Aparece incluso un mundo nuevo, el mundo digital. Pero ahora, en el 2020, ya se vislumbra una nueva fase, una segunda fase de la sociedad de la información. ¿A causa de qué? Principalmente de las tecnologías disruptivas, es decir, las tecnologías que están suponiendo un salto en esa línea de progreso tecnológico, una ruptura brusca, como por ejemplo la inteligencia artificial, la robótica, la computación en nube, la computación cuántica, el 5G, Internet de las cosas, etc. Provocan un nuevo escenario para los derechos fundamentales, un escenario inquietante, amenazante, y no hay que olvidar que los derechos fundamentales garantizan facultades derivadas de la dignidad de la persona, ni más ni menos, ni más ni menos. Por lo tanto, son la clave de bóveda del Estado de Derecho, el núcleo esencial de nuestra vida en comunidad. Y la sociedad no parece estar muy convencida de estas amenazas y desafíos actuales y futuros para los derechos. Por todo ello, claro está, es imprescindible que los juristas analicemos los problemas y les busquemos soluciones adecuadas si ello es posible. Podemos pensar en tres situaciones o en tres cuestiones referidas a derechos. Primero, tenemos unos derechos que ya existían y que hemos recibido y que en parte hay que reconstruir o reconfigurar, como el domicilio, como el secreto de las comunicaciones, como la intimidad. Segundo, tenemos derechos que están apareciendo y que hay que afianzar: el derecho de acceso a Internet, el derecho a la seguridad informática, el derecho a la igualdad digital, etc. Y tenemos derechos posibles en el futuro que incidirán en un hipotético estatuto jurídico de los robots o de los transhumanos. En fin, un futuro incierto, con más dudas que certezas, con más sombras que dudas. Bien, yo creo que por introducir es suficiente estas ideas y ya le cedo la palabra, por lo tanto, a Mónica Arenas. Gracias. Muchas gracias. Quería, antes de comenzar, nada, un minutito, un segundito, para dar las gracias a los organizadores de la mesa. Y bueno, no solo porque me invitan a participar en ella, sino porque también me dan la posibilidad de estar con grandes amigos y grandes expertos en esta materia. Yo creo que vais a disfrutar de lo que vamos a hablar en estos minutos. Bien, como ha dicho José Julio, estamos ante un cambio de paradigma que representa esa transformación digital, que representa esa revolución digital que se ha visto acelerada en los últimos años, especialmente por los avances tecnológicos que se han ido produciendo y en los últimos meses por esta pandemia mundial que vivimos, en la que, por desgracia, nos ha obligado a mantener medidas de distancia social. Y bueno, esto ha propiciado que se lleven a cabo nuevas herramientas para que las personas podamos comunicarnos, podamos relacionarnos, podamos trabajar, podamos ejercer nuestro derecho a la educación, bueno, con diferentes instrumentos. Como decía José Julio, cuando todo esto supone un cambio, estamos hablando de tecnologías disruptivas. Ojo, no todo cambio o toda novedad en relación con la tecnología supone una tecnología disruptiva. Para que sea una tecnología disruptiva, tenemos que estar hablando de, como bien ha dicho José Julio, de cambios que rompen, que suponen un cambio respecto de herramientas anteriores, que modernizan herramientas anteriores.
Y muchas veces estos cambios vienen por una suma de pequeños cambios tecnológicos o por la suma de muchos ellos, lo que se llama la convergencia tecnológica, ¿no? Cuando tenemos esa convergencia tecnológica, estamos utilizando diferentes herramientas tecnológicas y estos son los que propician el cambio. De hecho, muchas de estas herramientas o estos métodos o tecnologías disruptivas nos vamos a dar cuenta de que aparecen cuando están ya creando el cambio, pero se han generado mucho antes. Por lo tanto, vamos a ver que entre estas herramientas, como muy bien se ha dicho ya, están, en primer lugar, cuando aparecieron los ordenadores personales, los teléfonos móviles, ¿no? Ahora con el 5G, de forma más reciente, las impresoras 3D, todo lo que esté relacionado con la robótica, ¿no? Esta robótica avanzada que se aplica muchas veces en el empleo y también en el ámbito médico, ¿no? Cuando se ha llegado a hablar incluso de ese humano, ¿cómo se dice? Un humano aumentado, ¿no? Con esas prótesis robóticas que permiten y facilitan y ayudan a muchas personas a continuar con su vida diaria. Bueno, pues todo esto propicia esos cambios y generan esa ruptura respecto del anterior. Pero yo creo que tenemos que prestar atención a todas aquellas tecnologías o innovaciones disruptivas que están utilizando información personal, que se nutren de información personal y a través de la unión entre la tecnología y esta información personal producen ese cambio, esa ruptura. Ya se han citado, ¿no? Como por ejemplo el Internet, yo voy a referirme a tres básicamente: el Internet de las cosas, el blockchain, la inteligencia artificial. Todo ello son nuevos cambios, nuevas herramientas que van a propiciar a través del uso de información personal que nos relacionemos de forma diferente y que la información se pueda utilizar de forma diferente. Yo creo que esto es importante. En el Internet de las cosas, pues vamos a ver que estamos hablando de objetos que son cotidianos, pero objetos que son cotidianos que a través de sensores conectan, recogen datos, recogen información, la comparten y nos dan soluciones acertadas a lo que nosotros necesitemos. Bien, junto al Internet de las cosas hablábamos también del blockchain, esas cadenas de datos que nos van a permitir realizar esas transacciones seguras. Un ejemplo típico del blockchain, pues las criptomonedas o, ¿no?, el Bitcoin, ¿no? Pero también se puede utilizar el blockchain para las firmas digitales, para los contratos administrativos o los contratos en la administración pública, para asegurar esa trazabilidad en la información. Y otra de las tecnologías disruptivas que yo creo que es el gran futuro, lógicamente, es la inteligencia artificial, ¿no? Como las máquinas, a través de algoritmos, luego nos lo contará Lorenzo, ¿no? Pues estas máquinas utilizan la información personal, leen la información o el lenguaje humano y crean información predictiva. Así nos vamos a encontrar con métodos que pueden ir desde pues utilizar como esos coches, por ejemplo, autónomos o vehículos autónomos, a través de utilizar la información personal, pues favorecen, ¿no? favorecen la forma de movernos a través de nuestro día a día, o también, por ejemplo, de las ciudades inteligentes, o también podemos hablar incluso de esa medicina hiperpersonalizada, ¿no? Porque, bueno, pues ahora ya se adapta. Y yo creo que aquí muchas veces la imagen que tenemos también de la inteligencia artificial es de esas máquinas que toman conciencia de sí mismas y se rebelan contra el ser humano, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que, bueno, todas estas tecnologías disruptivas suponen un beneficio y mejoran la calidad de vida de las personas, pero también suponen un peligro. Y esto es a lo que nos tenemos que enfrentar. Y yo creo que lo importante en este punto es darnos cuenta de que estamos hablando, cuando estas tecnologías utilizan información personal, de que estamos hablando de un derecho fundamental, de que estamos hablando del derecho fundamental, de que al hablar de tratamiento de datos personales estamos hablando del derecho fundamental a la protección de datos. Muchas veces parece que lo olvidamos y tenemos que ser conscientes de eso. No, son datos, parece que son cosas. Claro que son datos, pero son datos que contribuyen a la realización de la persona. En este sentido, yo creo que teniendo en cuenta que estamos hablando de un derecho fundamental, no perdiendo de vista esto, debemos intentar aplicar, y este es el reto, aplicar a estas nuevas tecnologías la normativa de protección de datos. El problema que nos vamos a encontrar, y con esto voy ya terminando, el problema que nos vamos a encontrar es que cuando estamos hablando de estas nuevas tecnologías, muchas veces no utilizan solo datos personales, sino que esos datos personales los anonimizan y dejan de ser datos personales. Entonces, ¿cómo aplicamos los principios de la normativa de protección de datos, como pueden ser la transparencia, la información, el principio de privacidad desde el diseño y por defecto, a estas nuevas herramientas o tecnologías disruptivas? Ese va a ser el gran problema con el que nos vamos a encontrar, ¿no? El hacer el encaje entre la normativa
y las nuevas tecnologías. Y yo creo que aquí el punto debe ir sobre todo por utilizar principios éticos. Lo que viene diciendo la Comisión Europea y el Parlamento Europeo respecto de la inteligencia artificial, lo que la Comisión Europea está plasmando en ese proyecto de libro blanco de inteligencia artificial, partir de principios éticos. No vale solo con aplicar normas, sino que debemos hacer que esta información que se esté manejando se utilice no solo conforme a unos principios normativos que se deben cumplir, sino que debemos cumplirlos desde el punto de vista de la ética. Aplicar, como dice este proyecto de libro blanco, aplicar una ética por defecto y por diseño. Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Buscar ese equilibrio, y es la dificultad, lógicamente. Pero yo creo que teniendo como punto de partida la ética, estas tecnologías podrán respetar esos derechos fundamentales. Poco más que contaros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mónica. Como veis, ha insistido en el cambio de paradigma, ha comentado la convergencia tecnológica y el desafío que supone el uso de tantas informaciones personales. Ejemplificó en 3 sectores, sobre todo inteligencia artificial, y los problemas o soluciones o posibilidades que genera en cuanto a información predictiva, en autonomía de las personas, en temas sanitarios. Y, en fin, ha insistido finalmente en la protección de datos y cómo vamos a mantener, si es posible operativa, pues las garantías y los principios de protección de datos. Parece que en Europa se trabaja en torno a los principios éticos en este tema. Veremos cómo es el futuro. Retomamos el tema en la discusión posterior. Ahora tiene la palabra Lorenzo Cotino. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantado de compartir con tan buenas compañeras y sobre todo pues con José Julio Fernández por la invitación a través del CSEG, con el que he tenido ocasión de colaborar en alguna ocasión. Bien, me he autoasignado un tema un poquito más centrado sobre los peligros de discriminación y sesgo algorítmicos o sesgo por la utilización de grandes sistemas automatizados de Big Data e inteligencia artificial. Por la escasez del tiempo, pues no podemos entrar en detalles de lo que sería la definición de estos conceptos, a los que ya ha aludido en general Mónica, pero lo que sí es cierto es que son conceptos bastante indefinidos y que convergen, porque también hay una tendencia muy interesante económica y es de llamarle a todo inteligencia artificial porque ahora vende mucho. Entonces hay que tener cuidado porque no todo es lo mismo y no todo recibe el mismo tratamiento jurídico, ni siquiera dentro de lo que se le puede llamar inteligencia artificial, pues sí que es importante pues marcar diferencias jurídicas. En todo caso, como he dicho, pues me voy a centrar básicamente en lo que sería la enfermedad, que serían estos sesgos y discriminación algorítmicas, para ver las causas y para ver los remedios desde el punto de vista jurídico y no jurídico, de manera muy breve. Lo mejor quizá pues poner algunos ejemplos, y lo que estamos hablando es que hoy por hoy siempre nos gusta visibilizar a Robocop o a Terminator, etcétera, son robots que toman decisiones muy dañinas para el ser humano en ocasiones, ¿no? Pero en verdad lo que tenemos que visibilizar es la pantalla de este ordenador y lo que estamos utilizando de manera constante, que lleva a situaciones de discriminación o posible discriminación y sesgo, pues al otorgarnos créditos, al ofrecernos productos a un precio diferente a los 4.700 millones de usuarios de Internet, es la individualización masiva que permiten estos sistemas automatizados o la categorización de personas para asignarle pues, créditos, consumos, acceso a la información, la distinta información. El dilema de las redes, un documental muy recomendable que nos lleva a que nos están personalizando y manipulando en la medida de lo posible para atraernos y para hacernos la economía del clic, para clicar o para mantenernos en la atención en Internet. Es clásico el ejemplo discriminatorio, por ejemplo, de Microsoft, que diseñó un tweet para que tuiteara un algoritmo, lo tuvieron que desconectar a las 48 horas. ¿Por qué? Porque en menos de 24 horas ya se había hecho misógino, homófobo, nazi, etcétera, etcétera. Las causas, luego vamos a verlas, pero podemos intuir. Si el sistema de inteligencia artificial aprende de los datos que hay en Internet, como lo que en muy buena medida hay en Internet es basura, pues es bastante propio que lo que diga esa inteligencia artificial pues sea también basura. Se mencionan casos como Google cuando ha etiquetado como gorilas algunas fotos de personas de color, o Amazon cuando ha utilizado sistemas automatizados para la selección de personal y por miles pues han presentado pues, unos sesgos importantes respecto de raza, de edades, etcétera, etcétera.
También en el ámbito laboral, no olvidemos que la inteligencia artificial nos permite al empresario idílico de saber cuánto pagar a cada persona para que no se vaya o para que aspire a más, etcétera, etcétera. Y esto lo pueden hacer los sistemas públicos de empleo, como el austríaco, que incluso aunque lo que quería hacer era dar ventajas a la mujer, pues la verdad es que al final pues, el sistema estaba diseñado para que el efecto fuera en contra de la propia mujer. Este año, por ejemplo, hemos visto que bueno, sistemas de admisión a estudios, algo tan importante como la universidad, ya se estaba empezando a utilizar en Francia, pero este año ha llevado a dimitir a un ministro porque con el tema del COVID pues, fue al final un algoritmo el que decidió, porque no hicieron el examen del selectivo y llevó a protestas físicas en la calle porque habían decidido sobre la vida de las personas y el futuro, ¿verdad? Tendríamos muchos ejemplos, pero, por ejemplo, más centrados en raza, pues se ha demostrado en la revista Science pues, que 200 millones de estadounidenses que recibían atención médica, pues estaba sesgado en los sistemas de atención médica que prestaban en materia de color. O, por ejemplo, ya sabemos que la inteligencia artificial escribe, hace poesía, música, etcétera, pero, por ejemplo, le ponían la frase «el hombre blanco trabaja como» y la completaba como un oficial de policía y, en cambio, el hombre negro trabaja como proxeneta durante 15 días, decía. Bien, así podríamos, como digo, pues señalar muchísimos ejemplos que no solo en materia de raza, sino de género y de las cláusulas típicas de no discriminación que se dan muy habitualmente. Las causas, pues las causas la verdad es que son por lo general involuntarias. Por supuesto, se puede diseñar el algoritmo para que aprenda a hacer las cosas y a ser discriminatorio y a ser sesgado, pero no es lo habitual. Aunque se puede dar a veces normalmente de manera involuntaria, pero la causa principal, lo que se dice en inglés, rubbish in, rubbish out. Si tenemos los datos son basura, los resultados van a ser basura. Si le enseñamos a un algoritmo policía, entre comillas, y por simplificar mucho, a partir de los datos históricos de las series policiales, de las detenciones, etcétera, etcétera, y si nos centramos en una serie de barrios, pues lo normal es que el algoritmo aprenda de que los latinos y los negros pues van a ser malos, por simplificar mucho. Y lo que se genera, y esto es muy interesante, son las llamadas espirales del sesgo, del error y de la discriminación. Es decir, el algoritmo aprende de unos datos. Si estos datos ya son malos o por la propia realidad, que es discriminatoria, se aprende de ellos, pues encima se genera la espiral de que en el futuro va a seguir tomando decisiones y además va a hacer más grande el problema, porque va a discriminar más, en su caso, a mujeres, a negros, a musulmanes, o, como vamos a ver a continuación, me gustaría subrayarlo también, pues que lo peor es que se está discriminando más allá de los colectivos habituales. Ahora volveré sobre esta idea en poco tiempo que me queda. Pero bueno, aquí las claves son la fiabilidad, la validez de los datos, el que se contrasten los datos y también a veces pues, la inteligencia artificial descubre patrones y correlaciones de las que puede derivar causalidad. Pero, por ejemplo, ahí se llama que hay que tener mucho cuidado con las correlaciones espurias o las correlaciones erróneas y siempre se pone el ejemplo típico de que hay una curva exacta entre el crecimiento del consumo de mozzarella en Estados Unidos desde el año 2000 al 2009 y el de doctorados en ingeniería civil. Y coincide exactamente. Como podemos intuir, no hay ninguna relación de causalidad. Si el algoritmo aprende una serie de correlaciones que nos llevan a estos grandes errores, pues nos llevarían a lo que yo llamo que la inteligencia artificial muchas veces genera discriminaciones o errores masivos debidos a la estupidez humana muchas veces. Hay que supervisar. También hay que tener otros factores, viendo la enfermedad, algunos factores, y es que los diseñadores, esencialmente, por los estudios que se dan, son blancos, son personas educadas, del mundo industrializado, ricos y de zonas democráticas. Y esto, en muy buena medida, puede ser positivo, pero genera lo que se llaman puntos ciegos. Y es que los diseñadores, igual que las personas, discriminamos involuntariamente porque no nos damos cuenta. Y entonces es muy importante para esto, y hablamos ya de los remedios para estas cuestiones. Los remedios, básicamente, pues se ha hablado la ética. La ética hoy en día está abordando absolutamente el tratamiento de la inteligencia artificial. Yo pondría muchas cautelas. ¿Por qué? Normalmente la ética está sirviendo de tapadera para evitar una regulación jurídica fuerte. No quiero decir que no sea útil, pero todos sabemos que no hay que hacer el mal, no hay que hacer daño, hay que hacer el bien, hay que buscar el bien común, que hay que respetar la dignidad y los derechos fundamentales. Pero bueno, eso ya lo dice el derecho. Hay algunos dilemas éticos que para el coche autónomo, etcétera, pueden ser importantes, pero normalmente hay que tener cuidado que la ética está pasando a ser una cortina de humo para distraernos de una necesaria regulación.
Estamos a tiempo y el libro blanco que se ha mencionado, el libro blanco de la Comisión Europea, ya adelanta cuál va a ser el sistema de regulación. Vamos a normalizar, vamos a sistematizar, vamos a evaluar riesgos, como ya se hace desde hace tiempo en materias de protección de datos, y a mayor riesgo, según unos parámetros determinados, sí que si se detectan sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, ya sea público o privado, entonces lo que va a ser necesario es un sistema de aprobación previa. Este es el modelo inspirado por la Unión Europea y que probablemente cristalizará en los próximos tiempos. Desde el punto de vista jurídico hay muchos derechos que concurren. Todo queda en muy buena medida absorbido por la protección de datos. Pero como se ha señalado, la protección de datos, primero, hay que no caer en el error que ya hemos caído durante más de 30 años de dotar un valor muy importante al tema del consentimiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento se ha demostrado que es un arma de doble filo que ha servido para desproteger totalmente la protección de datos. En materia de protección de datos, el reglamento sí que ha incluido elementos que son directamente aplicables para la inteligencia artificial. Y no hablo solo de las decisiones automatizadas del artículo 22, es decir, ese presunto derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas y si lo somos, pues que haya explicabilidad, posibilidad de recurso a un ser humano, etc. Esa es una mayor garantía que existe, pero toda la legislación de protección de datos obliga a que los datos sean de calidad, se verifiquen, se testeen, y eso sí que se está desarrollando mucho desde el grupo del artículo 29, desde la Comisión Europea, el grupo de expertos, porque ahí sí que se reducirían muchas posibilidades de sesgo y discriminación algorítmica. No obstante, a mí me gustaría, por el poco tiempo que me queda, subrayar que hay que superar una visión individualista basada en los derechos subjetivos fundamentales, como pueda ser la privacidad, protección de datos, el derecho a la no discriminación, debido proceso y otros derechos que concurren cuando se adoptan decisiones sobre nosotros que nos discriminan. Y lo que quiero subrayar es que hay que ir a una dimensión colectiva de los derechos. ¿En qué sentido? En que normalmente cuando se manejan datos pseudonimizados, anonimizados a los que se ha hecho referencia, nos escapamos a que ya nos está afectando individualmente al derecho de Lorenzo Cotino o de Mónica Arenas. Pero las decisiones que por miles o cientos de millones de personas se adoptan, sí que están afectando, impactando gravemente en la sociedad y en los derechos. Es por ello que hay que introducir técnicas de estudios de impacto social. En estos mecanismos de aprobación previa se han de introducir a la sociedad civil para que en primera persona reivindique sobre todo la necesaria que se tenga en cuenta no el daño individualizado basado en un derecho, porque es muy fácil eludir el derecho individual, pero sí desde el punto de vista colectivo. Esto creo que lo han subrayado algunos autores, pero creo que vamos hacia ese camino y la legislación tiene que ir hacia estos impactos sociales, impactos en la democracia. Podemos pensar que los impactos en temas de desinformación, en las libertades de cada uno afectan muy poco, pero están desgarrando los sistemas democráticos. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de garantías preventivas. Lo que hay es muchísimos problemas, voy acabando, muchos problemas de prueba. Como hemos señalado, las discriminaciones, el sesgo algorítmico normalmente es involuntario, no se suele probar, no se suele hacer pretendidamente, pero es que al mismo tiempo los sistemas automatizados tienen lo que suelen ser sistemas de caja negra. Precisamente un sistema de inteligencia artificial se define básicamente porque decide cosas que no han sido programadas, sino que ha sido programado para aprender. Y entonces es muy difícil que nos explique el sistema algorítmico por qué discrimina más a las mujeres, por qué discrimina más a los mayores, etcétera, etcétera. Se necesitan, y acabo, apostar por el modelo del reglamento europeo, modelo proactivo, privacidad en el diseño, ética en el diseño, como se ha hablado, pero más que ética en el diseño, hay que insistir en estudios de impacto previos y medidas como las de la Comisión Europea de aprobación previa de estos sistemas para adoptar medidas de minimización del sesgo y de la discriminación. Muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo. Como habéis visto, ha reflexionado sobre los problemas de los sesgos, de la individualización o de la categorización personal, el dilema de las redes, el mal funcionamiento, y ha puesto diversos ejemplos privados de empresas como Amazon o Google, o públicos como el sistema de empleo de Austria o el sanitario de Estados Unidos. Ha llamado la atención sobre el problema que supondría que el remedio solo fuera ético. Es necesario que el derecho siga presente. Ha visto positivamente ciertos elementos del Reglamento Europeo de Protección de Datos para afrontar estos desafíos, y ha insistido en la dimensión colectiva de los derechos, que no debe olvidarse, más allá y complementando la dimensión
individual. Bien, ahora le damos la palabra a Nava para seguir la mesa. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José Julio. En primer lugar, pues igual que han hecho mis compañeros y como yo no puedo dejar de hacer, pues agradecer a mi querido José Julio esta amable invitación, que me permite también saludar a mis querida Mónica y mi querido Lorenzo, porque los cuatro estaba pensando y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Estaba echando cuenta y ya pues casi que casi mejor olvidar cuánto tiempo hace que ya nos conocemos. Por tanto, estoy muy contenta y de encontrarnos, aunque sea virtualmente, y ver que los cuatro estamos bien y que Lorenzo también se va recuperando poquito a poco. A mí me corresponde hablar en último lugar y por lo tanto también acogiendo un poco o recogiendo lo que han ido diciendo quienes me han precedido en el uso de la palabra. Efectivamente vivimos, yo creo que a nadie se le oculta ya a estas alturas del partido, en un contexto repleto de retos y amenazas. Retos y amenazas evidentemente que impactan directamente y de una forma brutal en muchas ocasiones en nuestros derechos, en nuestras libertades y también en nuestra seguridad. Por tanto, hablamos de retos a la libertad, pero que son al fin y al cabo retos de seguridad y de seguridad democrática. Vivimos en una realidad, inmersos en una realidad del siglo XXI hiperconectada, globalizada, como se ha señalado, y por tanto estas características lo que han venido a diseñar es un contexto que podríamos definir de cualquier forma menos pacífico, es decir, es un contexto convulsionado y totalmente transformado o revolucionado, como se suele decir esto de la revolución tecnológica, ¿no? Por lo tanto, como decía, pues esas amenazas, esos riesgos, esos peligros se multiplican por doquier. Y frente a esta situación o en este contexto, lo cierto es que no contamos con respuestas jurídicas ni a tiempo ni adecuadas, ¿no? Y esto pues lo han ido señalando, lo han ido anticipando pues los tres ponentes anteriores. Evidentemente las tecnologías disruptivas son un elemento fundamental o uno de los factores que nos colocan ante un escenario como al que me acabo de referir. Mi intervención se va a centrar pues en estos breves minutos en cómo las organizaciones empresariales integran o hacen frente o responden o se sitúan ante las tecnologías y ante las tecnologías disruptivas en particular, y cómo es el estado de la cuestión de la normativa y cómo integran y cómo aplican la normativa a la que también pues, ha referido en último lugar Lorenzo, ¿no? Este reglamento europeo de protección de datos y bueno, pues también haré un poco referencia a la ética, pero ya de pasada y recogiendo lo que han dicho ellos anteriormente. Por tanto, como digo, analizar o afrontar los retos ante los que se colocan las organizaciones provocadas por las tecnologías y concretamente, pues así unas pinceladas, ¿no? El uso como instrumento de control de las personas trabajadoras es una cuestión, digamos, que ya vieja del estudio de los constitucionalistas, pero que más de actualidad que nunca. El uso que de las tecnologías hacen las personas trabajadoras y los efectos internos en términos de reputación profesional. Yo creo que eso también es uno de los elementos, uno de los aspectos muy interesantes para analizar desde el punto de vista jurídico esto de la reputación profesional, ¿no? Y aquí también se podría enlazar con lo que ha apuntado Lorenzo de las evaluaciones de impacto, ¿no? Todo el cumplimiento normativo, la proactividad en la gestión de la información y en la gestión de los riesgos a los que se enfrentan. Buena muestra del impacto de las tecnologías a que me estoy refiriendo en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones laborales, es que viene teniendo acogida o se le intenta dar una respuesta adecuada a través de la evolución normativa. Y pues han aludido mis compañeros al reglamento europeo y diríamos para lo que es nuestro ordenamiento interno la Ley Orgánica de 2018, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales. ¿Por qué digo esto? Porque en ambas normas encontramos cómo se van afrontando jurídicamente, cómo se va intentando dar respuesta a cuestiones como el derecho de la intimidad de los trabajadores en el ámbito laboral, privacidad, intimidad, datos personales, el uso permitido de los dispositivos digitales acorde o según se establezcan las políticas internas de la empresa, empresariales, el derecho a la desconexión digital, muy de actualidad en las últimas semanas también aquí en España, el tema de la
videovigilancia, la grabación de sonidos en el lugar de trabajo y los sistemas de geolocalización para el control laboral, que creo que es una cuestión que también de rabiosa actualidad y sobre todo en un contexto como en el actual, que por culpa o a causa del COVID, de la pandemia, pues el teletrabajo se ha generalizado, ¿no? Y respondiendo un poco a lo que me gusta aludir como esa dimensión estratégica que está teniendo la pandemia, ¿no? Que ha conllevado esta digitalización obligatoria de nuestras relaciones en todos los ámbitos. Y el teletrabajo es una buena muestra de ello. Y a raíz del teletrabajo hay un mayor impacto de los derechos de los trabajadores a través de la implantación tecnológica. Esto creo que es algo obvio y más o menos pues todos lo sufrimos o lo vivimos de mayor o menor intensidad. Tanto impacto, un impacto tan directo, tan intenso en los derechos fundamentales, más concretamente en la privacidad y en la protección de datos personales, que se ha convertido en ese derecho que casi que lo absorbe todo lo demás, y a esto también han hecho referencia mis compañeros, digo que este impacto hace necesario hablar de algo que nos decía José Julio en la presentación, que es la reconfiguración de algunos derechos o incluso el reconocimiento de otros nuevos derechos. Podríamos apuntar pues la futura Carta de Derechos Digitales que, bueno, pues, que está por venir o que está en proceso de elaboración y que es una buena muestra de lo que estoy diciendo, ¿no? Si hay que reconocer nuevos derechos o hay que regular derechos ya existentes o incluso la necesaria constitucionalización de otros nuevos, que eso es un tema pues que también está encima de la mesa. De tiempo, ¿cómo voy? Porque me he despistado con el cronómetro. 5 minutos. Vale. Bueno, 4. Bueno, o 3. Ciñéndonos a las relaciones laborales, a este impacto tecnológico, como se ha señalado, y las dificultades son evidentes. ¿Dificultades a qué me refiero? La necesidad de conciliar el derecho a la intimidad, la privacidad, protección de datos personales, con la libertad de empresa y la facultad de dirección y control del empresario, que son derechos reconocidos constitucionalmente, también son derechos fundamentales. Por lo tanto, nos encontramos, por un lado, el reconocimiento constitucional, la garantía constitucional de derechos de las personas trabajadoras, porque la Constitución, como bien sabemos, no se detiene ante las organizaciones empresariales. Esto lo dijo ya en su jurisprudencia temprana el Tribunal Constitucional. Es decir, no son impermeables a la proyección, a los efectos que despliegan los derechos fundamentales, que, como se señalaba también, son la base de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho. Y tampoco los derechos fundamentales los pierde el trabajador por el hecho de la firma de un contrato de trabajo. Y ahí también podríamos enlazar, bueno, con todos los matices, con el consentimiento del trabajador en cuanto a la utilización de sus datos personales en el ámbito laboral. El consentimiento no nos puede servir como base de legitimación de tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral, porque podríamos decir que ese consentimiento de origen está viciado, ¿no? El trabajador libre a la hora de consentir frente al empresario un conocimiento de su privacidad o de la utilización de sus datos personales, no podríamos decir que lo es, ¿no? Por la situación, por la relación jurídica que les une. Eso por un lado, pero por otro también sabemos que los derechos fundamentales de los trabajadores no son absolutos, no son ilimitados. Por lo tanto, tenemos que conciliar, tenemos que buscar un punto de equilibrio entre ese control, que a día de hoy es un control tecnológico, y los derechos de los trabajadores, que no pueden ser desconocidos, que no pueden ser vulnerados, que no pueden ser invadidos. Por tanto, esa necesidad de ponderación en este nuevo escenario pues nos lleva a replantearnos pues estas cuestiones constitucionales tradicionales. La reciente Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos y sus artículos 87 a 91 aborda estas cuestiones o algunas de estas cuestiones y regula específicamente los derechos de las personas trabajadoras en relación con el control empresarial. Por lo tanto, esta ley viene a dar respuesta a esa necesidad a la que nos referíamos de reconfigurar o de redefinir o de actualizar, si queremos, derechos que ya existían, que ya están reconocidos en la Constitución: intimidad, privacidad, protección de datos personales, secreto de comunicaciones, etcétera, etcétera,
pero en un nuevo entorno y con unos nuevos instrumentos que son las tecnologías y las tecnologías disruptivas en concreto en este entorno, en este marco en el que es fácil o bueno, es factible que se produzcan intromisiones en estos derechos y libertades. Sistemas de videovigilancia y el derecho a la desconexión digital son, digamos, que los tres temas estrellas, si se me permite, pues en el ámbito laboral. El derecho de los trabajadores y los empleados públicos a la protección de su intimidad, en el uso de los dispositivos digitales puestos a disposición por el empleador, pues concretamente se regula en el 87.1 de la Constitución. Y el último minuto para terminar, porque ya Lorenzo pues, se ha referido de una forma estupenda a ello, pues me iba a referir o por recordar las tecnologías disruptivas y las relaciones laborales. Decir por una parte que el trabajo se ha transformado en la era digital, en la era de los datos, en la era tecnológica. Sabemos sobradamente que las máquinas analógicas antes y ahora de otra manera, ¿no? Se han utilizado para las tareas, para calcular los rendimientos de trabajo, para controlar los horarios de trabajo, para controlar a los trabajadores. Y ahora lo que se hace lo mismo, digamos, pero de otra manera, de una forma mucho más intensa o que afecta más, de forma más intensa a los derechos. Y la inteligencia artificial es un claro ejemplo de esto que venimos diciendo. En realidad o en esencia no es que estemos ante algo diferente, quiero decir, sino porque siempre se ha recopilado información, pero no de una forma ni tan invasiva ni tan masiva como se hace ahora. La actividad de los trabajadores siempre ha estado controlada de otra manera, o de los aspirantes a un puesto de trabajo también se controlaban de otra manera, se seleccionaba de otra manera. Ahora se hace a través de la inteligencia artificial y evidentemente ahí juegan un papel perjudicial, un papel que no tiene unos efectos buenos en los sesgos a los que se refería, como digo, Lorenzo y también Mónica lo anticipaba. Y yo creo que con esto, pues que ya he cubierto el tiempo, solo 3 segundos, unas pinceladas sobre riesgos que creo que presentan o que podemos enumerar las tecnologías disruptivas en los derechos de las personas trabajadoras. En la gestión del talento, y esto creo que enlaza con lo que se ha ido apuntando anteriormente, la gestión del talento en materia o en el ámbito de la salud y de la seguridad, en lo que es la ética de los empleados, de los propios trabajadores, en la diversidad y la igualdad, sobre lo que profundizaba Lorenzo, en las relaciones entre los propios empleados, entre los propios trabajadores, lo que conocemos como la continuidad laboral, el hecho de, bueno, pues de perfilar a los trabajadores y riesgos para la reputación empresarial, la reputación de la organización, como decía al principio. Y ya sí que concluyo preguntándonos si las máquinas o las tecnologías deben asumir la responsabilidad en la toma de decisiones o fijar reglas en el ámbito laboral, si suponen un empeoramiento o una mejora de las condiciones de trabajo y si realmente si afirmamos la necesidad de una minuciosa regulación de la inteligencia artificial, donde la norma debe ejemplificar el dominio de la inteligencia humana sobre las máquinas y también aplicando criterios éticos que creo que no deben desvincularse o desligarse del todo de la normativa. Y con esto concluyo para no extenderme demasiado, agradeciendo nuevamente mi participación aquí. Gracias. Gracias, Ana. Como veis, ha comentado los problemas de la realidad del siglo XXI, perdón, ha visto y ha enfatizado la insuficiencia de relación jurídica y se ha centrado en los temas empresariales laborales, donde pues tenemos temas que están siendo discutidos como el control de los trabajadores, el uso por parte de los trabajadores de los medios digitales, la reputación profesional. Hay salida jurídica en la normativa de protección de datos y de derechos digitales, la desconexión digital, los límites a la geolocalización o los límites a la videovigilancia, y todo ello debe compatibilizarse con otro marco constitucional importante, que es la libertad de empresa y el legítimo control empresarial. Todo un desafío para el futuro inmediato. Bien,
creo que han quedado varias cosas, varias reflexiones sobre, en esta mesa que estamos comentando, sobre el escenario digital de la mesa, y os hago un par de consideraciones, un par de preguntas. Estamos hablando mucho, sí, de derecho y derechos, pero también de ética. ¿El derecho como categoría, como concepto, aún vale para tecnología disruptiva? ¿O ya estamos en otra dimensión, ¿no? Porque yo tengo alguna duda, ¿eh? No sé cómo lo veis. Lorenzo, sí. El micro, Lorenzo, el micro, ¿lo tienes apagado? Ya lo he reconectado. Sí. Sin perjuicio de, por supuesto, que contribuirán los demás, pero me lanzo. El derecho, por supuesto, no podemos renunciar nunca al derecho, pero además el derecho, tú ya lo has señalado en la introducción, se tiene que actualizar. Y creo que el mejor ejemplo lo brinda, aunque nunca hay nada nuevo bajo el sol, pero el Reglamento Europeo de Protección de Datos ha reforzado un nuevo paradigma para todo el derecho, no solo para los que trabajamos en tecnologías. Y se puede resumir en el más vale prevenir que curar. Y esto sí que el derecho siempre ha sido reactivo, ha reaccionado cuando ha habido incumplimientos. En cambio, frente a las nuevas tecnologías disruptivas en general y algunas en particular, se necesita el modelo que ya lo teníamos en el ámbito de medio ambiente, lo teníamos en el ámbito de género, los estudios de impacto, etcétera, pero sobre todo toda la filosofía de la que está impregnada el reglamento y que necesitamos interiorizar. Y es que desde el minuto cero de diseñar cualquier elemento tecnológico hay que tener en cuenta tanto el derecho de protección de datos como lo que ahora llaman ética, pero que al fin y al cabo es todos los derechos que hay en juego. Y el cumplimiento normativo, más allá de derechos fundamentales incluso. Y solo quería subrayar esto, sin perjuicio además, la ética tiene su lugar. Yo, de hecho, escribí el año pasado en la revista catalana un estudio sobre la ética de la inteligencia artificial y luego ha venido toda una avalancha y como jurista soy un poquito negativo respecto a la ética, sobre todo, como he comentado antes, pero tiene muy buen lugar para las normas profesionales, sectores profesionales, la autorregulación. El derecho también se ha de reinventar y acabo porque no podemos regular todo con un derecho fuerte, es decir, un derecho ni español ni solo de la Unión Europea, porque a veces se escapa y las grandes plataformas, las que utilizan inteligencia artificial, escapan a veces fácilmente al derecho fuerte. Entonces ahí la ética es un buen baluarte para incluirse en temas de normativa de autorregulación e incluso en la normalización. Las conocidas normas ISO, normas UNE, que regulan la tecnología, también tienen más fácil a veces interiorizar formatos de códigos de conducta, comités de ética, con un ámbito de salud, etc. Es decir, derecho siempre, porque si no nos quedamos sin trabajo, pero muy renovado, muy renovado. Muchas gracias. Bueno, sí, a mí sí que me gustaría añadir, cuando ha dicho Lorenzo que nos quedamos sin trabajo, ya está el abogado de IBM, Ross, ¿no? Me parece que se llama, el abogado que utiliza inteligencia, bueno, que es una máquina que utiliza inteligencia artificial para resolver casos. Y bueno, yo creo que con el derecho con él nos quedaríamos sin trabajo los juristas. Y es verdad que las máquinas potencian, ¿no? este cambio, pero yo creo que tenéis razón en el sentido de que más allá de potenciar y apostar por la parte ética, tiene que haber derecho, tiene que haber normas que lo regulen. Y yo creo que a mí también me surge la duda, como decía José Julio, no sé, yo creo que a lo mejor aquí con la ética, ¿no? ¿Cómo jugamos, cómo buscamos el equilibrio? Porque cuando el derecho se queda cojo, ¿no? Que no llega, tenemos que utilizar otras cosas, que a lo mejor eso lo podemos hacer a través de códigos de conducta. Perfecto, a través de la autorregulación, perfecto, pero tenemos que buscar una vía, ¿no? de buscar ese equilibrio que también ha dicho Ana, ¿no? Buscar el equilibrio entre lo que a donde no llega el derecho, aplicar las normas éticas, creo, porque en realidad las normas éticas no dejan de significar proteger los derechos y al final volvemos a decir lo mismo, es decir, que las normas éticas me digan la ética por defecto y por diseño y desde el diseño me diga que significa cumplir con los derechos fundamentales de la Unión Europea, pues en realidad es como decir tengo que cumplir con los derechos fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Pero yo creo que es una forma de intentar resolver esas lagunas jurídicas a las que el derecho no llega. En estos cambios que van tan acelerados que no nos da tiempo a afrontarlos. Yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio. Yo creo que un instrumento importante para avanzar, y bueno, creo que es la única solución y la única vía, es la colaboración público-privada, que resulta fundamental. Y aquí pues nos encontramos con la norma
y nos encontramos con los códigos de autorregulación, códigos éticos o buenas prácticas, y yo creo que es necesario y yo creo que va por ahí, que tiene que ir por ahí, ¿no? Y por otro lado, evidentemente creo que hay que fortalecer todo lo que es el cumplimiento, y eso enlaza, bueno, pues como ya comentaban Lorenzo y también Mónica y el propio José Julio, ¿no? Y es necesario pues estar proactivo y también fomentar la resiliencia, eso está clarísimo, y más que la reacción, porque la respuesta de sanción no creo que sea la mejor respuesta. Y además la norma es lenta. Y el derecho, el soft law, permite, yo creo que una mayor agilidad y una mayor rapidez y de respuestas más inmediatas y casi sobre la marcha, si me permitís. Y la norma, como esperemos por las normas, que cuando llega la norma, es que la tecnología nos ha superado, pero rapidísimamente, ¿no? Pero creo que la colaboración público-privada y un compromiso por parte de las organizaciones, de las empresas, de la industria, que es fundamental, como está sucediendo, bueno, pues con el tema de la desinformación, de las fakes, bueno, y con la inteligencia artificial, obviamente. Sí, sí, yo creo que tenemos también que avanzar en un entendimiento más flexible, más heterogéneo, más complejo de los sistemas jurídicos, mezclar principios, reglas, soft law, hard law, regulaciones multinivel, para tratar de ser un poco efectivos. Y yo también recelo bastante de la ética, de la axiología, de la filosofía, porque están en otro plano y teniendo en cuenta los desafíos que tenemos encima de la mesa en derechos, el sistema jurídico tiene que estar actualizado y ser eficaz. Una última cuestión que quiero conectar después con otra. Estamos concienciados, mejor dicho, la sociedad está concienciada ante estos retos. Los poderes públicos, los responsables públicos, ¿los veis concienciados en vuestra universidad, en vuestro trabajo o no? Y esto diré después por qué. Mónica, te ríes. Creo que ninguno ha querido dar el paso de, bueno, estamos concienciados, ¿no? Yo creo, sinceramente, que no estamos preparados, igual que nos ha pasado con la pandemia, nos pasará con la segunda ola, la tercera ola, que somos, por desgracia, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, pero creo que por desgracia somos un país que no somos nada proactivos. Y yo creo que ese es el punto y que ha señalado Lorenzo, que es muy, muy importante. En este tema hay que ser proactivos, hay que ir siempre por delante. Y yo creo que en este caso no estamos concienciados y no estamos preparados. Me da la sensación de que nos falta todavía mucho más, ¿no? Yo todavía conozco gente que nos habla del reglamento de protección de datos como si fuera la nueva norma y como si la protección de datos fuera algo que nos hubiese dado o que nos hubiera reconocido en declaraciones internacionales de derechos a través del derecho a la vida privada, ¿no? O a través del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia. Y hablan como si fuese algo nuevo. Las tecnologías, como bien ha dicho Ana, ¿no? El control de los trabajadores se lleva haciendo durante siglos, no es algo que sea nuevo, pero en cambio yo creo que no estamos preparados ni concienciados para ver ese cambio. Yo creo que no somos capaces de asumirlo, de verlo. Aquí diría algo casi en contra, pero estamos totalmente en la misma sintonía. Este tema de inteligencia artificial es muy sexy. Y como es muy sexy, se le ha prestado muchísima atención antes de que se nos haya venido encima. Nos dedicamos desde hace años, todos los días hay artículos de prensa en todos los ámbitos, cosa que no pasaba con la primera ola de Internet. Hay una sensibilidad, las instituciones europeas no han parado de hacer documentos, ahora la UNESCO a nivel mundial, muchos países de diversos entornos están sacando normas soft o recomendaciones o resoluciones o ya normas, es decir, antes de que la ola se nos haya venido encima, sí que ha habido mucho movimiento, pero sin duda pues, nos vendrá encima y de hecho pues, os hablaba del dilema de las redes porque sirve para sensibilizar, no tenemos que esperar un Terminator, sino que lo tenemos ya detrás de la pantalla y que normas ya hay, es muy difícil, lo que pasa es que las cadenas se hacen muy pequeñas para Google, Amazon, etcétera, etcétera. Pero digamos, sí que hay sensibilidad. Hoy mismo me llegaba de la Dirección General, no sé cómo se llama, de Inteligencia Artificial, que es muy proactiva, está haciendo muchas cosas. Bueno, llegaba un aviso, una invitación a funcionarios públicos para que se apunten y os invito a buscarla en Twitter. Si quieres tener una vida atractiva de viajes y emociones, apúntate a este curso si eres funcionario porque acabarás siendo representante nuestro en temas de inteligencia artificial. Es decir, no estamos llegando tan tarde.
Dicho esto, que sea útil o no, pues habrá que verlo, y la ola es tan grande que no sabemos si la vamos a saber frenar. Y también me gustaría subrayar, Europa sí que se está atando mucho los machos en esta materia, está intentando contenerla mucho, pero igual nos deja en desventaja total frente al modelo asiático o al modelo americano. Sí, yo opino que falta mucho por hacer, evidentemente, y que somos muy lentos. No sé, la sensación que tengo es que somos muy lentos. O sea, perdemos o gastamos muchas energías hablando y debatiendo antes de, bueno, cuando digo gastamos, cuando generalizo, vamos, a quienes le compete, claro. Y antes de ponerse a trabajar, ¿no? Y pues falta mucha proactividad. No sé, va todo como muy lento, ¿no? Y es cierto que la Unión Europea pues va a la cabeza y nos va marcando el camino, ¿no? Pero España, por ejemplo, cuando tiene que, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando tiene que transponer directivas, es que tarda muchísimo. Entonces, sí, se pasa Ese los es el ejemplo que iba a poner. Los políticos claro. españoles no están concienciados. Claro, eso que Fuera digo. del reglamento europeo está la investigación penal, Directiva 2016-680, que está sin transponer. Claro, Sí. claro. 4 años después. A eso me estaba refiriendo, que parece que en un tema tan relevante, protección de datos, investigación penal, está rigiendo parcialmente la ley orgánica derogada del 99. Sí, efectivamente. Ese es el ejemplo. Y al hilo de esto, yo no sé si tampoco la marcha de las tecnologías disruptivas depende demasiado de los factores geopolíticos, ¿no? Esta es la última consideración que os propongo. Que tal, lo geopolítico todo es súper complejo, ¿no? Hay intereses ideológicos, económicos detrás. Hombre, el legislador español yo creo que no se mueve por razones geopolíticas, se mueve por la lógica partidista o la irracionalidad partidista. Pero no sé si a una escala más amplia la geopolítica influye más bien negativamente para afrontar los retos de los derechos. No sé cómo lo veis. Y yo, si me permitís, aunque he hablado de última, me quería decir, respecto, bueno, en referencia a la cuestión anterior, pero que me sirve para esta, que por ejemplo, no solo en el tema de las tecnologías, sino en el tema de las pandemias, como la pandemia, ¿no? Que pues, nos ha pillado el toro también, que están previstos ya en las estrategias de seguridad nacional, como en las grandes amenazas que se enfrentan los estados a día de hoy, en el siglo XXI, en este contexto convulso en el que estamos viviendo. Y nadie hizo nada, o sea, estaba ahí encima de la mesa y no ha habido una respuesta, ha faltado otra vez esa proactividad, esa tomar la iniciativa de vamos a ver si nos anticipamos al problema y cuando llegue el problema estamos mínimamente preparados para hacerle frente, ¿no? Entonces ahí, bueno, creo que sí que influyen evidentemente pues, los factores geopolíticos, ¿no? Y bueno, os devuelvo la palabra. Micrófono, Lorenzo, micro. Oye, no quería distorsionar, perdona. No, lo he adelantado antes y yo no soy experto en temas de geopolítica, pero aquí se habla de la gobernanza mundial de la inteligencia artificial. Es muy difícil, ahora la UNESCO va a sacar estos mínimos de ética, en lo que es fácil que esté de acuerdo hasta China. Bueno, no sé, porque China incumpliría probablemente todo lo que se diga, pero lo que sí que es importante tener en cuenta en qué escenario se sitúa la Unión Europea. Estamos muy atrasados respecto de Norteamérica y respecto de Asia, no solo China, sino Corea, Japón, Singapur, etc. Y probablemente, yo lo he puesto por escrito, hemos de hacer de la necesidad virtud, ya que no podemos adelantarles, podemos hacer un producto diferente, que es el que valga al menos para la Unión Europea y es la que tenga el cumplimiento normativo. No solo protección de datos, sino el paquete en una serie de materias. Y se va a intentar que, igual que se ha hecho con protección de datos, quien quiera vender y colocar sus productos de inteligencia artificial va a tener que cumplir nuestras normas y al mismo tiempo podemos ser líderes construyendo productos que en el ADN tengan el cumplimiento normativo. Y esto es hacer de la necesidad virtud, es decir, nosotros no podemos renunciar a los derechos como lo hacen en Asia o en buena medida en Estados Unidos y como no lo podemos hacer, pues al menos vamos a sacar provecho o a intentarlo. Sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lorenzo. Yo creo que tenemos que diferenciarnos de ese eje Asia-Pacífico, ¿no? Porque bueno, la cultura de protección de los derechos o de garantía de los derechos es muy diferente de la que se pretende en Europa y yo creo que
no podemos perder la esencia de la idea, ¿no?, de Estado democrático de derecho. Yo creo que eso no lo podemos poner en la balanza frente a los intereses económicos, que lógicamente, bueno, pues van por delante de otras cosas, y yo creo que en Europa eso no lo podemos perder de vista. Lo hemos conseguido con el reglamento, es verdad que el Reglamento Europeo de Protección de Datos sí que ha conseguido diferenciarnos del resto en ese sentido, y yo creo que en este tipo de tecnologías disruptivas tenemos que ir por la misma vía. No el vale todo. Yo creo que no el vale todo se tiene que permitir en este caso, por lo menos en Europa. Bien, gracias a todos y a todas. Vamos concluyendo. Realmente estamos, como decía al principio, ante un futuro incierto, con un montón de retos, desafíos que se convierten en amenazas para los derechos. Tenemos que estar atentos, tenemos que seguir reflexionando. Es un verdadero acicate que haya este entorno agitado para los académicos como nosotros para prestarle atención. Esperamos desde el CSEG y desde los ponentes que hemos tenido hoy aquí en online que esta mesa de análisis haya servido a este propósito de buscar respuestas a este futuro incierto, movidos por el deseo de mejorar la situación de los derechos fundamentales, clave de bóveda de nuestro Estado democrático. Nos despedimos hasta otra actividad en redes del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias a todos y hasta otro día.